Efesios capítulo 1, verso 18, continuando con el mensaje anterior, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Lo leímos el domingo pasado. Y hoy veremos, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Parece una frase muy bonita, pero a veces es un poco difícil de entenderla. Hay como que desmenuzar la palabra por palabra para poder entender cuáles las riquezas. Fíjense que no habla de una riqueza, sino de muchas riquezas. Y de la gloria, habla de riquezas y de la gloria de su herencia. Riquezas, gloria, herencia en los santos, es decir, en los que creen en Jesucristo, en los fieles al Señor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Y esa última frase la dejaremos para más adelante. Pero hoy vamos a ver esto de cuáles las riquezas que Dios tiene para nosotros, de la gloria del Señor, de la herencia para los santos. Y entonces, para poder comprender cuáles son esas riquezas, cuál es la gloria de Dios y cuál es la herencia en Cristo Jesús, necesitamos también revelación del Espíritu Santo. Porque si no es muy difícil poder entenderlo, poder dimensionarlo, así como es muy difícil entender por nuestra propia cuenta cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. También necesitamos revelación para entender cuáles son las riquezas de la herencia, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que Dios nos dio todos los recursos que necesitamos para poder comprender, para poder usar, para poder llegar a entender la esperanza. Dios nos dio muchos recursos que son sobrenaturales, para que Él pueda cumplir su plan en nosotros, su propósito en nosotros. Nos llamó a una herencia, nos llamó a una esperanza, nos llamó a una gloria que Él dice que nos ha dado. No está diciendo que nos dará, sino a todos los que son hijos de Dios, Él les ha dado eso. Él ya dio a su iglesia esa esperanza, esa herencia, esa gloria, esas riquezas fueron dadas por el Señor Jesucristo a su iglesia. Así que están ahí, solamente que necesitamos poder verlas, poder reconocerlas a través de esa revelación que Dios da, el Espíritu Santo da. Necesitamos revelación para ver y poder vivir, experimentar esa herencia, esas riquezas, esa gloria de Dios en nuestra vida. Por eso dice el apóstol, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y entonces en esta pequeña frase tenemos tres cosas que debemos conocer. ¿Qué es una herencia? En primer lugar, ¿qué es una herencia? ¿Es algo que recibe alguien? Voy a apagar un poquito esto porque me está haciendo un poco de calor, perdón. Apagamos ahí. Un patrimonio puede ser una casa, puede ser cosas, ¿no? Pero también hay riquezas y hay una herencia celestial. Tenemos una herencia acá en la tierra, hay muchas personas que reciben su herencia de sus padres o de sus familiares, y hay quienes no la reciben también, pero el Señor está hablando de una herencia, de un patrimonio, de una riqueza que es mucho más allá de lo que vemos aquí en esta tierra. Así es. Él preparó esa casa, esas riquezas, esa herencia. ¿A dónde? Allá, ¿no? Y aquí también, porque Dios puede
a través de nuestras vidas, aquí ahora, cuando nosotros vivimos en la tierra, mostrarnos, revelarnos esa riqueza, esa gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es una herencia? Bueno, herencias son todos los bienes que recibe un heredero, un patrimonio, como dijo el pastor José. Y Cristo, por ser hijo de Dios, es el heredero de todo lo que Dios tiene. Como dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice que Dios nos habló a través de su Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero. ¿Qué hizo Dios con su Hijo Jesucristo? Él lo constituyó heredero en todo, o de todo, de toda la creación. Dice que el mundo, el universo fue creado por Él y para Él, ¿no? Así que Jesucristo es el heredero, el Hijo de Dios, ¿no? Dice así. Y nosotros, por haber sido adoptados por Dios como sus hijos, por medio de Jesús y por su gracia, somos coherederos de Cristo en todo aquello que el Padre le ha otorgado. Dice así Romanos 8, 17. Y si hijos, nosotros somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Bueno, hemos visto entonces qué es herencia. Y nosotros somos coherederos de todo lo que Dios Padre le dio a su Hijo Jesucristo, toda la riqueza, toda la herencia, toda la gracia que hay en Jesucristo, nosotros también nos pertenece, somos coherederos. Es una gran bendición que Dios nos da. Ahora está hablando el apóstol, además dice, para que nosotros sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Hemos visto herencia y entonces vamos a ver qué es la gloria. Y a veces cuando alguien te pregunta, ¿y qué es eso de la gloria? Es como difícil de explicarlo. La gloria uno se imagina como una luz, así, ¿no? Algo que te encandila y uno dice, ¿es la gloria de Dios? Puede ser, porque Dios es cuando cada vez que ha aparecido el Señor, dice que las vestiduras eran tan brillantes que casi que no se podía verlo, ¿no? Te dejaba ciego, más fuerte que la luz del sol. Alguien se puede mirar al sol así sin cerrar los ojos, solamente cuando está atardeciendo o cuando está amaneciendo, pero cuando está en su esplendor es muy difícil mirar al sol y mantener los ojos abiertos, hasta uno puede perder la vista, porque se quema la vista de tan fuerte que es. Bueno, la gloria de Dios es mucho más fuerte que la luz del sol. Y por eso la gloria no es solamente un resplandor, sino vamos a ver un poquito a qué se refiere. Bueno, la gloria es una palabra que es muy importante, muy destacada en la Biblia. Y se traduce de los términos kabod, que es del hebreo, y doxa del griego. El concepto de la palabra gloria se relaciona con varias cosas. Una de ellas es el valor que tiene, virtud. Hablábamos de la virtud, ¿no? Que es la esperanza, por ejemplo, es una virtud de tener esperanza, de tener paciencia también. La honra se relaciona con la gloria. Por eso nosotros honramos a Dios, adoramos a Dios, porque Él es merecedor de toda la honra y toda la gloria. La gloria de Dios. La gloria también se relaciona con la palabra peso, algo que tiene un peso, capacidad, poder,
grandeza, calidad. Todas esas palabras tienen, abarca lo que es la gloria, capacidad, poder, grandeza, peso, honra, virtud, valor, calidad. Y eso Dios lo tiene en abundancia. Y esa gloria también es parte de la herencia que Dios nos da a nosotros. Así como Dios es, así Él también quiere que nosotros seamos. Así que usted como creyente, como cristiano y heredero y coheredero con Cristo, tiene estas cosas: valor, virtud, honra, peso, capacidad, poder, grandeza, calidad. Como hijos de Dios. Él nos ha dado eso. Pero ¿por qué entonces no lo tenemos? A veces decimos: Señor, te pido que me bendigas, que me des tu bendición, que me des tu gloria, que me des tus riquezas espirituales, también a veces materiales. Le pedimos cosas al Señor. Y justamente a veces no tenemos, no es que no tenemos, sino que no lo hemos descubierto. No se nos ha sido revelado lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo habla de que Él ora para que os sea dada, dice, revelación de cuál es esa riqueza de la gloria, de la herencia en los santos a través de Cristo Jesús. Él ora y le pide al Señor. Gloria es la manifestación visible de las virtudes o cualidades invisibles de una persona. Repito, gloria es la manifestación visible de las virtudes o cualidades invisibles de una persona. Cada uno tiene sus cualidades, ¿no?, que a veces no se la ven. Uno a veces ve una persona y lo ve por afuera y dice: bueno, esta persona no parece muy importante o muy destacado o lo que sea, pero de repente a lo mejor se pone a hablar o se pone a tocar un instrumento y uno queda asombrado y dice: wow, no sabía que tenía esas cualidades, esas virtudes. O a lo mejor uno ve una persona que le parece que es indiferente, pero ve que ayuda a alguien, ¿no?, que socorre a alguien. Y uno dice: había sido virtuosa la persona, había tenido valores. Y entonces la gloria es la manifestación visible de las cualidades y las virtudes de una persona. La gloria entonces de Dios son las cualidades y virtudes que Dios tiene cuando se manifiestan, se hacen visibles a nosotros. Uno queda sorprendido. Uno dice: wow, qué tremendo. Y a mí me pasa eso cuando leo la Escritura. Y cuando leo acerca de Jesucristo, quién es Él, quedo sorprendido. Y no solamente sorprendido mentalmente, sino todo mi ser, parece como que cada célula de mi cuerpo se estremece, se conmueve al leer de la grandeza de Jesucristo, de Dios, de quién es Él. Entonces, esas virtudes invisibles de Dios nos son reveladas a nosotros. Quedamos asombrados, maravillados y exclamamos: gloria a Dios, al ver eso. Cuando un enfermo se sana, cuando Dios nos perdona de algo tan que uno dice: no, eso es imperdonable. Y Dios viene y te perdona y te levanta y te restaura. Y uno dice: qué amor tan grande. ¿Cómo puede amar Dios tanto a una persona? ¿Cómo puede amarme tanto a mí? Y uno queda asombrado de esa gloria de Dios. Cuando uno ve el derramar del Espíritu Santo, como decía Alfredo, y a los niños hablar en lengua, uno queda maravillado. Porque uno dice: wow, esto es algo maravilloso, increíble. Había sido cierto. Porque los niños, ¿qué saben de hablar en lengua, no? Ellos no saben nada, ni siquiera conocen la Escritura a veces. Sin embargo, Dios se manifiesta, Dios se revela a través de su gloria. Es la manifestación de lo que Dios es. Y a veces quedamos tan asombrados. Hay personas acá en la Biblia cuenta que al ver la gloria de Dios quedaron como inconscientes, se desmayaron, perdieron toda su fuerza porque era tan impresionante esa gloria.
Y creo que eso también nos va a pasar cuando nosotros lleguemos a las puertas en el cielo y veamos esa gloria de las moradas que Dios tiene para cada uno de nosotros preparados. Quedaremos asombrados. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué gloria! Y la presencia de Dios, ¿no? En cada cosa, en cada flor, porque ahí parece como que todo tiene vida, todo tiene luz propia. El que lo ha visto sabrá de eso. La creación nos revela la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios. Y por eso también el salmista exclama diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando uno ve esa maravillosa naturaleza que Dios ha creado, y uno se asombra, y uno dice, qué maravilla. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Salmo 19:1. Los serafines también hablan, ¿no? Los ángeles en el cielo, los serafines hablan y declaran esa gloria de Dios, diciendo, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Yo me imagino esos astronautas la primera vez que salieron, ¿no? de la atmósfera y pudieron ver la tierra y un poco de afuera, ¿no? Qué maravilloso. Y ver la tierra como una pelota de fútbol así, en la ventanita, ellos tan chiquititos, esa tierra tan grande que al mismo tiempo es tan pequeña en el universo, que casi ni se la ve porque es más chiquito que un granito comparado con lo que es el universo. Un granito de arena, más chiquito todavía, ni se lo ve. Y ver eso y esa grandeza, esa gloria de Dios, cómo Dios ha creado tantas cosas tan grandes, tan bellas, y ver esa gloria en la creación. Toda la tierra está llena de su gloria y usted también es la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Somos nosotros la creación de Dios. Toda la tierra cuenta su gloria. Pero la máxima expresión de la gloria de Dios, ¿cuál es o quién es? Dios dice que manifestó su gloria a nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él es el resplandor. Bueno, yo no puedo leer esto sin emocionarme. Disculpen. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Dice así, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¿Quién? Jesús. La imagen misma de la sustancia, el resplandor de su gloria. Juan dice en su primer capítulo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo también dice, el apóstol Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que el que pudo ver a Jesucristo, aparentemente un hombre, quizás en algunos momentos el Señor dejaba de verse como un hombre y se veía con su gloria, como en el monte de la transfiguración, que sus vestiduras resplandecían, todo su ser resplandecía. Dice, en él habita corporalmente, en su cuerpo, está hablando, toda la plenitud de la deidad. Qué tremendo eso, eso es una maravilla realmente. Cómo Dios puede en un ser humano
habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, algo tan grande, tan poderoso, tan glorioso en una persona. ¡Qué tremendo! Y un día vamos a conocer personalmente a ese Jesús, que hoy lo conocemos por la palabra, algunos lo han visto en visiones, han visto su rostro o han visto su gloria, pero un día nos vamos a ver cara a cara con Él. ¿Cuántos quieren llegar a ese día? Yo quiero verlo al Señor cara a cara. No sé cómo reaccionará mi ser, mi cuerpo, ¿no? Se estremecerá, si ahora que solamente se estremece leyendo quién es Él, ¿cómo será el día que lo vea? Espero que lo pueda soportar. Su gloria. Amén. Su poder, su gloria, su majestad, toda la virtud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Qué tremendo eso! Bueno, todas las virtudes del Padre, todas sus bendiciones están en el Hijo, en Jesucristo. A eso suma las virtudes y gracias del Padre que están en el Hijo, y a toda ese conjunto de virtudes, de gloria, de cosas hermosas que Dios tiene, que están en el Hijo, la Biblia lo llama gloria. Eso es la gloria. Ahora, ¿dónde están esos recursos? Porque si decimos que Dios ya nos dio eso, Jesús dice, la gloria que me diste yo se la he dado a ellos, es decir, a sus discípulos, también nos incluye a nosotros. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué es que muchas veces andamos como pobres, siendo ricos? ¿Cómo es que a veces parece que tenemos escasez teniendo un Padre y un Cristo tan poderoso, tan rico? Esa herencia que habla la Escritura. ¿Dónde están esos recursos? Porque habla de las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Bueno, Cristo, habitado por la plenitud del Padre, está en nosotros. ¿Cómo es que Cristo está en nosotros? Está en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en nosotros y Él es el que nos muestra la gloria de Cristo, y Cristo es la esperanza de gloria, como dice la Escritura. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, yo en ellos y tú en mí. Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Yo, es decir, Jesucristo en ellos, en nosotros, y el Padre en Jesucristo. El Santo, el Todopoderoso, el siempre victorioso, el manso, el humilde, el que sabe perdonar, el que es amor, el príncipe de paz, está en nosotros con todas las virtudes, con todo su poder, con todo su amor, con toda su gracia, con todas sus cualidades, a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, recibir ese bautismo, ¿no? Ese sello en nuestra vida del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu, es decir, es como la escritura de la herencia que hemos recibido ya. Ya nos ha bendecido el Señor con esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es que tenemos que pedirle, Señor, bendícenos, porque Él ya nos ha bendecido. Solamente que a veces no se nos ha revelado esa bendición. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, revélame
la bendición que tienes para mí, que ya me has dado en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. Revélame, Señor. Muchas veces decimos, hermano, que Dios te bendiga. Bueno, ese es un saludo más bien que está en el Antiguo Testamento, ¿no? En Números, cuando dice la bendición sacerdotal. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, a sus hijos, y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Pero eso fue una palabra antes que Jesús venga. Ahora, cuando Jesús vino, Pablo está diciendo que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y Él está orando, Pablo está orando por los cristianos de Efesios. No le está pidiendo al Señor que los bendiga, sino alaba al Señor porque Él ya, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fijémonos bien que el tiempo no está en pasado, dice, no está en futuro, digamos, Señor, te pido que los bendigas más adelante, sino dice que Él ya nos bendijo, es decir, sí, está en pasado, con toda bendición espiritual. Dios tiene bendiciones, por supuesto. Yo no creo que las bendiciones de Dios se hayan acabado. Pero sí creo que, como dice Pablo, Él ya nos bendijo y tenemos que descubrir esas bendiciones, tenemos que poder verlas. Como revelado significa de que el velo que tenemos se ha sacado, que podamos ver con nuestros ojos espirituales la gran riqueza que tenemos en Dios. Riquezas en abundancia, contar con esa herencia. A veces tener una herencia y no saber que uno tiene la herencia, en la práctica es como no tenerla. Imagínense si usted tendría una gran herencia de alguien que se las deja, si usted la tiene pero usted no se enteró. Entonces viene el abogado y le toca el timbre y le dice, señor, ¿usted es fulano de tal? Sí. Ah, ¿sabe que alguien le dejó una herencia multimillonaria? Ah, recién me entero. Qué maravilla, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. A veces desconocemos esa herencia, esa riqueza, porque no nos ha sido revelada, pero está aquí en la Escritura. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie.